Queridas amigas y amigos, en este programa con el catedrático Asdrúbal Aguiar Aranguren vamos a hablar del desafío digital, del desafío de la robotización para la humanidad. Bueno, y el que simpatice con este tipo de programa, le pedimos por favor que se suscriba a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar con un venezolano que yo quiero muchísimo, porque es un viejo amigo, pero sobre todo es un político intelectual, una especie en peligro de extinción. Se trata de Asdrúbal Aguiar Aranguren. Todos los conocemos. Pasó por todos los cargos más relevantes del servicio público y siempre lo hizo con brillantez y eficiencia. Bienvenido, Asdrúbal. Gracias, querido Alexis. Un fuerte abrazo y sobre todo por ese recuerdo. Una amistad muy lejana desde nuestros tiempos muy tempranos, ¿no? Que eran bastante tempranos. Así es. Bueno, mira, Asdrúbal, chico, yo te invité a conversar porque hay una cuestión que me tiene muy, pero muy angustiado. Y es que las redes sociales y todo el desarrollo digital fue concebido para potenciar la libertad de expresión, las posibilidades de relanzamiento de la inteligencia humana, y pareciera ser que toda esta cultura digital está de alguna manera constriñendo el desarrollo intelectual de la humanidad. Desde luego que yo no soy de los que postula la necesidad de estar contra el desarrollo, pero expreso esa preocupación. Mira, Alexis, ese es un tema al que yo llegué por una suerte de evolución intelectual, desesperado por el tema de la crisis democrática, el avance de algunas corrientes geopolíticas que arrancan hace 30 años exactamente, en el año 89, y que se cierran con el tiempo del COVID en 2019. Yo creo que hay un primer aspecto que es necesario señalar. Cuando uno habla con actores políticos, con intelectuales en el mundo de la universidad y de la academia, sobre lo que ha ocurrido en este tiempo, el foco se sitúa exclusivamente en la caída del muro de Berlín y en el agotamiento del socialismo real. En aquel momento, con una gran soberbia, se creía y se sostenía, lo hacía el propio Arturo Uslar Pietri, un editorial del ABC de Madrid, que habíamos llegado al mundo de la libertad sin disparar un solo tiro, sin que se hubiese derramado una sola gota de sangre. Y de alguna manera Fukuyama potenció esa visión de Uslar Pietri. Exactamente, se creía eso, o sea, porque simplemente no había una visión omnicomprensiva y se golpeaban los actores en aquel momento con los árboles, no veían el bosque. ¿Qué quiero decir con esto? Que es cierto que se agota la experiencia del socialismo real, pero por un defecto de fábrica, porque tenía una certidumbre, pero parcial. Se apuntalaba sobre la idea de la alteridad, de la relación del hombre con los otros hombres y en medio de la comunidad. Pero lo que quedaba del otro lado era la otra mitad. Era simplemente la potenciación del ser humano como ser uno y único. O sea, una unidad que a su vez es exclusiva porque cada ser humano tiene derecho efectivamente al desarrollo de su personalidad, su propio proyecto de vida. La vieja tradición cristiana. Exacto, pero el hombre es un microcosmo. Exacto, pero nadie puede ejercer sus propias libertades frente a sí mismo. La hace con los otros y en relación con los otros. Aquel equilibrio artificial que había entre una y otra perspectiva durante el tiempo de la bipolaridad, al romperse el equilibrio por el agotamiento del socialismo real, generó ciertamente una catástrofe antropológica, para decirlo de alguna manera. Pero allí y hasta allí se quedó el análisis, porque nadie vio lo que había ocurrido exactamente en el año 89, 30 años también después de la llegada del hombre a la luna. Me sitúo en 1959, nacimiento de la democracia en Venezuela. 30 años después ingresamos a la tercera revolución industrial, la digital. ¿Y dónde viene el problema que en definitiva
trae estos lobos de esa gran corriente, de ese gran deslave que dura exactamente 30 años. Que la idea del poder, el mundo de las ideologías, la organización del Estado, el sentido de la cultura y de la sociedad estaba atada a una regla básica, la relación con el espacio, el mundo del lugar y la relación del espacio en el tiempo. El aquí y el ahora. Exacto, el sentido de la velocidad en esa relación espacio-tiempo. Por eso las conquistas, por eso los estados, por eso las repúblicas medievales, etcétera, etcétera. Por eso los imperios. La tercera revolución digital nos lleva a un punto en que desaparece la significación del espacio y todavía más, pierde su valor el tiempo, porque en el mundo de la virtualidad lo que vale es la instantaneidad. Si todo se hace simultáneo. Todo se hace de manera simultánea. No hay órgano del Estado ni organización del poder público que pueda seguirle el ritmo a realidades que cambian a cada segundo y a cada minuto. Y allí está la gran explicación que yo la señalaba ya en un texto mío, Alexis, de 1992, que se llamaba El nuevo orden mundial y las tendencias direccionales del presente. Yo decía, bueno, yo soy uno de los que lo leyó. Ah, caramba. Me decía un hijo mío días atrás que releyó el texto, me decía, acá te debes sentir muy frustrado, papá, porque nadie te hizo caso. Y yo le decía, bueno, yo tampoco escribí para que me atendiesen. Pero lo que veo hoy en el año 2019 no es sino la mineralización de esa tendencia. Cuando se agota la experiencia del Estado, de la República, para nosotros, para que nos entiendan, obra del Leviatán del señor Hobbes, simplemente se agota porque el Estado y el poder se afinca sobre el espacio y se desarrolla en el tiempo. Sí, eso muere con la tercera revolución industrial. Yo lo resumo quizás de una manera rápida en algo que me explicaba un profesor de la Universidad de Puebla, a quien yo le decía, trata de explicarme lo que nos ocurre. Y él me decía, profesor, usted tiene, yo en ese momento cuando se encontró conmigo tenía yo 70 años, me decía, usted es un homo sapiens, un hombre racional de códigos, de sólidos culturales, de catecismo. Me dijo, luego de usted conoció a una generación, la del homo videns, de la cual hablaba Sartori, el hombre de la televisión acrítico que reduce su vida a las imágenes que les transmiten los enlatados televisivos. Decía, pero es que surge después del año 89 el Homo Twitter, que es un individuo, me dijo que no es que no lea, usted cree, pregúnteselo a sus hijos y a sus nietos, no es que no lee, sino que no lee un libro de 500 páginas porque se lee 2000 páginas a través de la computadora, de manera asistemática, pero con una segunda particularidad. Él reduce ese mundo a 140 caracteres. Pero lo anuda, a diferencia de como lo hace el periodismo de investigación, el periodismo veraz, que trata de atar la escritura a imágenes reales e inmediatas. Él dice, él busca una imagen a discreción, así sea vieja, antigua, nueva, trucada, simplemente para validar su reducción intelectual. Me dijo, el hombre Twitter no es que sea mentiroso, es que crea verdades al detalle, verdades singulares. Bueno, todo eso, mi querido Alexis. Eso quizás es lo... Yo he visto una preocupación tuya y quizás está afincada en esa reflexión, que es lo que de alguna manera conduce al regreso al tribalismo. No, es que hay dos tendencias distintas. Estamos viviendo un mundo global, sí, en donde unas grandes mayorías se lanzan sobre las autopistas de la información, pero con criterio logofóbico. No les importa dejar de ser hombres y personas, vale decir, se transforman en usuarios y en internautas. Otros que por el contrario tenían sus seguridades dentro del mundo de la nación y del Estado, dentro de una cultura de localidad, cuando se agota el Estado, se agota esa experiencia histórica que tenía 40.000 años de existencia, se agota de la noche a la mañana, ante el miedo va a las relaciones de naturaleza primaria. Y hoy en día uno encuentra un ciudadano que se dice, ¿usted es venezolano? No, yo soy afrodescendiente. No, perdóneme, ¿usted es chileno? No, yo hago parte de los grupos originarios.
¿Usted es italiano? No, no, yo soy verde. ¿Usted es español? No, yo soy LGBT. Entonces, hay un proceso de deconstrucción que ocurre de manera acelerada, lo decía Bauman, de liquidez frente a la muerte de los sólidos culturales, con un riesgo, que ese es un choque entre la globalización de la gobernanza digital y el tribalismo acelerado, la afirmación ya ni siquiera de la localidad, sino de esto que yo llamaría cuevas neoplatónicas. Tú y yo estamos en este momento encerrados. ¿Por qué? Por la realidad del distanciamiento social. Pero con un detalle, ¿qué se nos dice por la televisión y por las redes mientras estamos presos por el tema de la pandemia? Se nos dicen dos cosas tremendas. Una, si usted tiene necesidad de comunicarse con Alexis Ortiz, para eso tiene Zoom. Si usted quiere adquirir un libro o tener comida, vaya a Amazon. Si usted necesita que lo trasladen, llame a Uber, pero con una particularidad, Alexis. El mundo capitalista funcionó históricamente sobre la base de la competitividad. El mundo de Amazon no vino para competir con los retail. El mundo de Uber no vino a competir con los taxistas porque ellos se apalancan en tecnología de eliminación. Con una particularidad, son tecnologías que a través de los algoritmos juntan o separan a las personas, ya no por razones raciales, étnicas y religiosas, sino sobre la base de los sentimientos, de los gustos y de los instintos. Y para eso sirven los algoritmos. Juntan, separan al ritmo de las necesidades que ellos van descubriendo en cada internauta, que dejó de ser ciudadano del Estado para ser un internauta. ¿Dónde está el otro problema? Que en este mismo tiempo de pandemia, ¿qué nos dicen las redes de una manera realmente protuberante? Están volviendo los delfines a Venecia. Está respirando la humanidad. Entonces, el mensaje es claro. Por un lado, cuando abandonemos el distanciamiento social, señores humanos, seres falentes, individuos erráticos, recuérdense que tienen, uno, que responder a las reglas exactas y matemáticas de la gobernanza digital, que ellas no se equivocan. Todavía más si ingresamos a partir del 19 en el mundo de la inteligencia artificial y de la robótica. Y vamos a dedicarle exactamente el par de minutos que nos quedan a eso. ¿Es la robótica, es la robotización de la humanidad una amenaza o una posibilidad de trascendencia de la condición humana? Es que viene justamente el problema de la reflexión central y te concluyo con este otro aspecto. Cuando se nos habla entonces, bueno, que la atenuación de la gobernanza digital la aporta justamente la naturaleza, quienes defienden esa tesis no creen en la naturaleza en donde el hombre es el príncipe de la creación, sino que creen en las leyes evolutivas de la naturaleza en las que tiene que metabolizarse el ser humano. Es una diarquía en la que desaparece la persona y su libertad. El problema radica en que justamente el salto que nos espera, todavía el Homo Twitter es quien gobierna su propia realidad individual en medio de esta dispersión. Pero ya comenzó a avanzar el tema de la inteligencia artificial y de la robótica. Los europeos están comenzando a legislar ya sobre la responsabilidad por culpa de los robots. Y el salto al Homo Deus ex machina, al hombre Deus ex machina, es como lo dijo este señor Twitter, y para que la gente nos entienda, lo resumo claramente en esto. En Estados Unidos cayó el imperio y cayó el dueño de la Casa Blanca, me refiero a Donald Trump. Cayó por los andamiajes partidarios o las luchas con los gobernantes europeos que no simpatizaban con el señor Trump. Cayó por CNN o New York Times o el Washington Post. No, le apagó la luz el dueño de Twitter y de Instagram. Tan sencillo como eso. ¿Qué ocurre? En el momento en que el señor de Twitter se da cuenta de que pudo haber atentado contra la libertad de expresión y la primera enmienda en Estados Unidos, que anunció que estaban construyendo un nuevo andamiaje digital para depositar allí los estándares que tengan que ver con este tipo de conflicto, para hacerle la pregunta en el momento que sea necesario y que ese andamiaje con certeza absoluta diga qué se debe hacer.
Allí queda sustituida la justicia humana. Y Entonces, en este minuto que nos queda, Asdrúbal, ¿cuál es la perspectiva? no, la perspectiva es transformarse uno en una suerte de elemento revolucionario por primera vez aquí, sí, en tiempos de globalización. Lo decía Papa Ratzinger a los alemanes: ustedes se avergüenzan de la civilización judeocristiana, ¿qué respeto pueden tener ustedes frente a los musulmanes cuando ustedes están abdicando a sus nociones de libertad, de democracia, de Estado de Derecho, porque consideran que no es políticamente correcto definir o defender este tipo de patrimonios intelectuales? Yo creo que lo que queda es justamente reivindicar el derecho de los seres humanos a equivocarnos frente a las leyes absolutas y matemáticas, tanto de la gobernanza digital como de quienes en cierta forma asumen que la madre tierra requiere de un culto absoluto, como si fuera una deidad también absoluta. Sí, señor. En el caso mío, mi hermano querido, tú me conoces y yo te conozco a ti, nosotros seguimos siendo fervorosos de la civilización occidental y cristiana. Así es, mi querido. Bueno, muchísimas gracias a Asdrúbal Aguiar. Ustedes vieron que no exageré cuando dije que íbamos a conversar con una mente brillante y adelantada. Gracias, Asdrúbal. Fuerte abrazo, Alexis. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escuchar.